Bienvenidos amigos su podcast favorito del mundo mundial. Empezamos. Bienvenidos al episodio número 11, Contradicciones del liberalismo. Realmente sé que estuvimos un tiempo sin publicar, pero el problema es que perdimos los audios de tanto de este capítulo como del siguiente. Entonces se nos complicó un poco comenzar a organizarnos otra vez, pero aquí volvimos. Y bueno, como les estaba diciendo, Contradicciones del liberalismo, quiero introducirlo porque muchos liberales clásicos, principalmente en Venezuela y bueno, lo que he estado viendo en Hispanoamérica, discuten sobre temas y hablan sobre propuestas políticas que son las mismas que han ocurrido no sé, hace 200, 300 años, y no ven que el mundo ha cambiado, que nuestra civilización ha cambiado, incluso el comportamiento de los políticos ha cambiado, y que muchas de las cosas que ellos plantearon y que realizaron, porque el mundo fue liberal en un momento, bueno, no todo el mundo al mismo tiempo, o sea, hubo experimentos liberales alrededor del mundo, dieron como resultado el mundo de hoy, que tanto a ellos también se quejan. Entonces, es una contradicción en muchos casos, cómo ellos plantean las propuestas como si estos vayan a solucionar los problemas que las mismas propuestas causaron en su momento. Y este episodio tiene una vinculación con los bloques conservadores y... Eso ya se habló. Sí, pero por eso tiene una vinculación. Ah, bueno, sí, porque el liberalismo, o sea, las estructuras del Estado moderno, que bueno, vivimos todavía algunos, no digo que todos los estados alrededor del planeta tengan ese modelo, tienen características liberales, sin necesariamente ser gobernados por liberales o tener políticas liberales. Por ejemplo, el socialismo se podría decir como un hijo bastardo del liberalismo. Al igual que otras corrientes modernas como el neoconservadurismo, etcétera, que aunque no sean liberales ideológicos, usan las estructuras que el liberalismo llevó a cabo para organizar el mundo. Que yo pensaría más bien que no sería como contradicciones del liberalismo, sino de liberales. Porque en su momento, claro, se propusieron una serie de mecanismos institucionales para abandonar la monarquía. ser más compatible con las ideas liberales de individualismo, propiedad igualdad ante la ley y todo eso. Exacto. Que en ese tiempo esos liberales hayan usado esos mecanismos, esas nuevas instituciones, no quiere decir que eso sea propio del liberalismo, sino que son mecanismos coyunturales y que no necesariamente se puedan aplicar a esta nueva, como estás diciendo, esta nueva coyuntura que existe ahorita. A lo mejor para que surja el liberalismo haya que como que implementar nuevos mecanismos, apoyarnos más en la empresarialidad, y todo lo demás para... O sea, resurgir de nuevo el liberalismo. Mira, yo te entiendo. No necesariamente, bueno, no, lo que pasa es que tenemos que volver a hacer la república. No, bueno, esas ideas republicanistas y demócratas, bueno, ok, fueron algo que nos sirvió en ese momento, pero no necesariamente quiere decir que nos sirva. Sea algo del liberalismo en sí. El liberalismo tiene otros principios. Ok, Adrián, pero a ver. Que no tiene nada que ver con la forma de gobierno y todo eso. Obviamente el liberalismo es abierto a todas las propuestas. No estoy diciendo que no. Abierto, pero, ¿a qué te refieres abiertos a todas las propuestas? O sea, si tú le das si tú le presentas, sea siendo liberal o no, al liberalismo como, digamos, a una escuela específica de economía o de política, etcétera, una forma de gobernanza o lo que sea, ellos pueden ver si es compatible con sus ideas o no. Veamos la república. El republicanismo no es liberal, pero es compatible con la estructura. Pero a lo que me refiero no es a eso. O sea, me refiero a que el liberalismo ideológico, el liberalismo que los liberales que han formado las escuelas de pensamiento proponen y han encasillado esas propuestas dentro del liberalismo. Por ejemplo, el tema de la división de poderes, la república, la federación, etc. Claro, exacto. Son características ideológicas que el liberalismo adopta. No estoy diciendo que nazcan del liberalismo, sino que son propuestas que el liberalismo ideológico, que lo hacen las personas, lo han enmarcado. A eso me refiero. O sea, el liberalismo parte de las premisas de libertad individual, no necesariamente esa parte de que, bueno, no, estas son las instituciones liberales y si no apoyas estas instituciones liberales es que no eres liberal. No, incluso existen ciertos conflictos en cuando quieres experimentar
o avanzar o qué sé yo, el tema de improvisar o desarrollar nuevas tendencias o nuevos modelos organizativos, en el caso de ciertas corrientes libertarias, es que ya entran en conflicto con el liberalismo de mercado de que debe que ser así, tiene que ser un sistema sumamente cerrado con este tipo de características y al no estar una característica de ellas ya deja de ser liberalismo y empiezan los conflictos. Por ejemplo, hace unos capítulos atrás hablamos de las startups como un método para dejar la dependencia del Estado en ciertos servicios como la seguridad y justicia, por ejemplo, pero un liberal hoy en día sobre los esquemas actuales de las teorías que ellos han ideado durante mucho tiempo es inconcebible. Entonces empiezas a encontrar ese tipo de conflictos en los cuales tú sigues estando atado a esos ideales, a esa misma idea, a esa misma tesis, pero la forma o el método no es compatible según esas personas y según todo. Por ejemplo, tú planteas un liberal clásico por eso digo que la división de poderes es absurdo. Y Claro. que hay otras maneras. Claro. O por lo menos, no vamos a eliminar la división de poderes porque tampoco somos tan... Pero vamos a plantearle, ok, división de poderes como tú lo conoces, constitucionalmente, etcétera. Pero no es la única manera de limitar el Estado. Pero entonces el liberalismo entra en contradicción porque habla... Bueno, por eso, a eso es lo que quiero llegar. No es tanto el liberalismo, porque el liberalismo no dice nada de... Es la forma. Bueno, cierto. Estas son las formas de gobierno aceptadas por el liberalismo y si vienes con una propuesta que defiende los derechos individuales y la propiedad privada, pero no es república, no es democracia, no eres bienvenido en el Y liberalismo. es que ¿no? así Entonces, es que el muchos problema- defensores te etiquetan y tratan de manera despectiva cuando tú tratas de mostrarles ese nuevo método, pues. Te dicen, Son no, tú no- hostiles. Entonces exacto. digo, entonces no es el problema, no es problema del liberalismo en sí, sino de los liberales que, o sea, tienen cierto dogma y no quieren salir de Bueno, ese... título cambiado, contradicciones a los liberales, listo ya. No, pues Adrián. No, es que deja de salvar la gente. Deja No, que la no, gente no. se queme. Mátalos. No estoy salvando No, a la gente, de- estoy criticando a las personas que están consiguiendo mal ¿Y quién el coño de liberalismo. madre hace las ideologías? Las personas. Bueno, lo estoy criticando. Esos liberales están erróneos porque piensan que el liberalismo es así cuando hay otras formas y otras Y no cosas solamente eso, sino compatibles. que, por ejemplo, Pero cuando a ellos nivel plantearon las repúblicas, la división de poderes, el sistema parlamentario, presidencialista, etcétera, bueno, Claro, en ese que momento... ellos defendieron en su momento. En ese momento esa era la alternativa el mundo, liberal. el mundo que tenemos hoy en día es resultado de muchas de sus propuestas. Incluso, como dije, el socialismo es un hijo bastardo del liberalismo político, sea de la corriente que sea. O sea, Bueno, no vamos incluso- a encasillar de que no, solamente la corriente está. O sea, Incluso Marx está de acuerdo con la república y Exacto. en el libro azul de Chávez entonces, también ellos aparece, se están planteando ¿no? La también, república, la diversión los de poderes. liberales contradictorios, llevarnos a un estado político de la sociedad que ya hemos vivido. O sea, ya son como reaccionarios, se podría decir, porque nos están llevando otra vez al mismo esquema político que no voy a decir que fracasó rotundentemente, sino de que... Ay, marico. Pero tiene Rotundamente. tiene sus grietas por las cuales se han filtrado las otras corrientes ideológicas. Claro. Por ejemplo, El socialismo. quiero agregar que también sucede que el liberalismo es... Sí, tu error. El liberalismo... Coño, al fin uno, porque contigo... No, bueno, son bastantes. El liberalismo, para el Ese contexto... chévere de pique ahí de punta. Pero en el contexto en que se desarrolló el liberalismo... Los coordinadores echándose ¡Ah, se cuchillo me aquí. olvidó! Felicitaciones, Ever. Miren, él es el nuevo coordinador, qué patético, del movimiento libertario. Porque vale. perdió su candidato. ¿Qué candidato, mamá huevo? Este, Ajá, sigan. Lo que quería decir es que el liberalismo, en el contexto en que se desarrolló y nació, era bajo una estructura hegemónica de las iglesias y el Estado, bueno, la religión y la monarquía. Claro. Y actualmente los liberales siguen estando enmarcados a un modelo, o quieren seguir o persiguen un modelo que ya es desactualizado a la actualidad en la que hoy vivimos. Por eso es como comenta Yomar, que son hostiles al nuevo cambio, a la nueva forma de pensar y hallar ese objetivo, que son caminos distintos, pero terminas hallando ese resultado. Por ejemplo, el anarquismo tiene muchas variantes, pero hay un anarquismo que defiende los principios liberales a ultranza, pero son rechazados por la forma. Creo que ese es el problema de las contradicciones. Es que ni siquiera necesitas ser Porque anarquista. incluso Por ejemplo, Robert decía... tú le planteas a alguien los contratos inteligentes y muchos liberales te lo rechazan. Tú les planteas a ellos las criptomonedas. Oye, ¿quiénes? ¿Por qué? ¿Ah?
¿Quiénes? Que creen que es algo utópico, que eso lo inventaron una cuerda de Milton Friedman anarquista. era un liberal clásico y estaba de acuerdo con la banca central. Exacto, y la propiedad Eso es intelectual. algo, No existe propiedad intelectual. Entonces, esas contradicciones que luchan contra eso es hostil, porque no necesitas ni siquiera ser liberal para proponerlos. Tú no necesitas ser liberal o libertario o anarquista, lo que tú quieras, etiquetas absurdas, eso es indiferente, para que puedas plantear una forma de gobernanza o una forma de sociedad compatible con las ideas liberales. Pero ellos son hostiles y te plantean huevonadas que finalmente entraron en consecuencia en perjudicar las ideas de la libertad y la forma de vida de la gente. No, y también he visto esa tendencia de que, bueno, no, para ser liberal también tienes que ser nacionalista, porque en la Revolución Francesa los liberales de esa época eran nacionalistas, entonces se quedan ahí encerrados. Por ejemplo, hay una... Bueno, los ataques liber progres, porque bueno, estás sí. a favor de ciertas corrientes o ciertos estilos de vida que para ellos son contradictorios. Porque te estás preguntando tú O los mismo. supuestos liberales que, por ejemplo, están de acuerdo con Le Pen. Imagínate. O que dicen que Donald Trump es libertario, una vaina así. O Abascal. bueno, ese es otro tema que mucho de ese tipo de liberales, para no decir los liberales, sino esa tendencia que suele ser más dogmática y... Y aunque no lo creas, ellos no me parecen tan contradictorios. Porque como está diciendo Everett, estos tipos están proponiendo lo mismo de siempre y son hostiles. Son conservadores. Amigos. El liberalismo, claro, o sea, es que está totalmente englobado en su definición. Están proponiendo una vaina del pasado y son hostiles a los nuevos cambios. Sí, Claro. tal cual. Ya listo. Se acabó esta vaina y ya sabemos que son conservadores. No, vale, todavía queda tiempo. No, pero estoy hablando de la conclusión de aquí. Es que los liberales, los liberales que son contradictorios realmente son conservadores. Bueno, sí. Salgan de ese exacto. closet ideológico. Oye, ¿vale? también falta echarle mierda a que a su propuesta de limitar al Estado también cae por sí misma. ¿O no? ¿La de qué? O sea, la propuesta liberal de que tú puedes limitar al Estado a través de un papelito que dice el Estado nada más se debe meter en esto. Bueno, Claro, eso, claro. eso también. Pero no me quiero meter tanto en eso, sino que también quiero que la gente que no es anarquista o que cree que todavía se puede limitar al Estado se abra a nuevas formas de limitarlo. Porque división de poderes, la O sea, el Constitución tema- y listo. Claro, el tema no es que limitar el Estado esté mal o que no se pueda, sino que ya las estrategias que se vienen usando desde hace 200, 300 años, ya ahorita como que no están funcionando, no sirven mucho. El socialismo hoy en día ha evolucionado durante casi 100 años. O sea, yo creo que el socialismo venezolano no es comparable con el cubano en ciertas medidas. No De es comparable en totalitarismo, muchos casos. Incluso la implementación de tecnologías que estaban usando en China, de vigilancia, de rastreo. Sí, O sea, sí. no es comparable Y- con y no, la y todo eso sí- vigilancia y todo esos política sistemas- y policial que pudo haber tenido Cuba en su Y momento. todos esos sistemas socialistas, o sea, tienen en primera instancia sí ese tipo de instituciones que apoyan los liberales clásicos. O sea, hay un parlamento, o sea, tiene su separación. Su estructura. ¿Cuál es la estructura de que los gobierno incentivos- en China? que No los- hablemos de que son una dictadura o partido Que único. los Pero ¿cuál es la incentivos estructura? políticos deformen todo. O sea, A quiere favor. decir que, cónchale, esas instituciones como que no están sirviendo ya para la idea de libertades individuales, propiedad privada. Hay que buscar ya otras maneras y otros métodos. Vean nuestro siguiente capítulo donde vamos a tratar las nuevas formas de organizar a la sociedad y limitar el poder Oye, del Estado. imagínate tú, propiedad privada a través de blockchain y estos liberales de mierda. No, es que a juro tiene que haber una intendencia donde La un papelito superintendencia. donde diga, este es tu La notaría. propiedad. Una vaina así. No. Coño, aplaude. Aplaude, Adrián. Sí, exacto. No, qué horrible. Y van a la notaría, etcétera. Entonces tienes un verguero de gente trabajadora pública en la que uno nos quitan los reales para pagarles a ellos. ¿Qué es eso, vale? No, vale, horrible. Bueno, en conclusión, En conclusión, el liberalismo no es contradictorio. Gracias, Adrián, para mí sí. Pero ajá, los liberales son los contradictorios y Eso que es. finalmente son unos conservadores y que, bueno, por favor, no estamos diciendo que compartas nuestra
corriente de pensamiento, sino ábrete a las nuevas formas de gobernanza o de organización social. Seas anarquista o no, no te quiero proponer el anarcocapitalismo. Te estoy proponiendo que por lo menos veas nuevas formas de incluso llevar a cabo el liberalismo clásico. Y que te cuestiones. Sí, hay que liberarse de sesgos y todo eso. Bueno, amigos, ya saben, seguirnos en nuestras redes sociales que están en la descripción, compartir el video, comentar, proponer nuevos temas, que siempre estamos abiertos a eso. Pagar el Patreon porque no tenemos gorra. Alguien se me llevó la gorra. Y necesitamos reponerla. ¡Qué bolas! Sí, porque ni siquiera es propiedad de ellos, es mía, yo la pagué. Seguir a nuestro amigo en marketing que nos maneja el Instagram y Editorial La Hoja, que todo eso está en nuestra descripción. Hasta el próximo capítulo, amigos.